Mi nombre es Isabela Rincón Vázquez, soy del Colegio Juan Pablo II y hoy les vengo a hablar acerca de los principales componentes de la PC. Uno de los principales componentes de la PC es la motherboard. Esta es también conocida como la tarjeta madre y es el componente más importante del computador, ya que en él se integran y coordinan todos los demás elementos que permiten el buen funcionamiento del computador. La importancia de esta es que en su interior se albergan todos los conectores que se necesitan para cobijar a las demás tarjetas del computador. Las funciones de las tarjetas madres son muy importantes. Una de esas funciones es la comunicación de datos entre los componentes conectados. Otra es el control y el monitoreo de los componentes integrados, como el procesador, memoria RAM y tarjeta video. La administración y distribución de la energía eléctrica por todo el computador y por último la conexión física de los diversos periféricos como lo es el teclado, la pantalla, la impresora, el ratón, la cámara web o el escáner. Tenemos conectores internos y externos. Los conectores internos más importantes son el zócalo PCI, el zócalo CNR, el zócalo AGP, el chip C, que es un conjunto de procesadores situados en la placa base, pensados para que funcionen como si fueran uno solo. Tenemos el zócalo 423 pins para procesar Pentium. Tenemos el zócalo para memoria, DIMM y el conector IDE. En los conectores externos tenemos el puerto serie, el puerto paralelo, el puerto VGA que se utiliza con un conector de 15 pines, el cual está situado en la parte posterior o lateral de la computadora. Tenemos dos tipos de conectores PS2, uno que es de color verde que se utiliza para el mouse y otro que es de color morado que se utiliza para el teclado. Como segundo componente principal de la PC tenemos el procesador. El procesador viene siendo el cerebro del sistema. Justamente este procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene la computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se leen a una máquina. El funcionamiento de este está determinado por un reloj que sincroniza todos los bloques funcionales y se encarga de que todo marque como debe ser o está programado. Este tiene varias etapas. Una de esas etapas es leer las instrucciones de la memoria, otra es buscar datos y por último es realizar la operación. Tenemos las principales marcas que son Qualcomm, MediaTek, Spreadtrum e Intel. Seguimos con otro componente de la PC que es la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria del equipo que almacena información que un programa necesita mientras se ejecuta. La memoria de acceso aleatorio se refiere al tipo de almacenamiento de todos los datos que permite que se pueda acceder a los datos almacenados en cualquier orden, es decir, de manera aleatoria y no en secuencia. Existen varios tipos de tecnologías de memoria RAM. Está la DDR, que es la memoria de tipo síncrono, ya que los datos son enviados 2 veces en cada ciclo de reloj. De este modo puede trabajar el doble de velocidad. Existen varios tipos de memoria DDR con diferentes velocidades. Una de esas es la DDR 266 a 133 MHz por segundo. Otra es
la DDR333 a 166 MHz por segundo y por último tenemos la DDR400 a 200 MHz por segundo. Otro tipo de tecnología de memoria RAM es el DDR2. Este tipo de memoria mejora notablemente con respecto a la memoria DDR, ya que permite que todos los búferes trabajen al doble de frecuencia de núcleo. Esto hace que durante cada ciclo del reloj se realicen 4 transferencias. Uno es el DDR2 a 533 a 266 MHz por segundo y el último es el DDR2 667 a 333 MHz por segundo. Otro tipo de tecnología de memoria RAM es el DDR3. Actualmente este tipo de memoria es la sucesora de las memorias DDR2, ya que proporciona un gran número de mejoras, como un bajo consumo eléctrico y mayores frecuencias de reloj. En esta tenemos la DDR3 a 1033 MHz por segundo y el DDR3 a 1333 MHz por segundo. Otro componente de la PC es la fuente de poder. La fuente de poder hace referencia al sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar equipos como ordenadores o computadoras. Por lo regular, las computadoras de escritorio, la ya citada fuente de poder se localiza en la parte posterior del gabinete junto con un ventilador que impide que el dispositivo se recaliente. La función de la fuente de poder es proporcionar corriente directa a todo el ordenador y componentes. Tenemos dos tipos de fuentes. La primera es la fuente AT, tenemos la fuente ATX. Es la segunda generación de fuentes para ordenador y en concreto se diseñó para aquellos que estén dotados con microprocesos las mismas funciones que su antecesora son las que desarrolla dicha fuente de poder, la cual se caracteriza por su encendido es digital, tiene un pulsador en lugar de un interruptor mecánico. También cuenta con un interruptor que se dedica a evitar el consumo innecesario durante el estado de stand-by. El apagado de este tipo de fuente puede ser manipulado por software. Otro componente de la PC es la unidad de disco duro. La unidad de disco duro es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más platos de discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Las funciones del disco duro es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Tenemos dos unidades de disco duro, la IDE y la SATA. Estas son diferentes tipos de interfaz para conectar aparatos de almacenaje, como lo son los discos duros, a sistemas de computadoras. El SATA es el estándar más moderno y los discos SATA son más rápidos que los IDE. Por muchos años SATA suministraba la interfaz más común y menos cara para este tipo de aplicación, pero al llegar el 207 SATA ya había reemplazado
a IDE en todos los sistemas nuevos. Para configurar el disco duro como maestro o esclavo. El maestro es el disco principal, es donde se instalará el sistema operativo. Generalmente toma la letra C, el disco duro como esclavo. Este será quien dependa del maestro y que básicamente hará las veces de solo almacén. Para configurar los jumpers de un disco duro IDE. La configuración de los jumpers en una unidad IDE es algo de suma importancia, ya que es la única forma que tiene el sistema de saber qué órdenes le hemos dado a estos dispositivos y en consecuencia en qué orden deben acceder a ellos e indirectamente desde el cual efectuar el arranque del sistema. Por otro lado, debemos tener presente que en un puerto IDE tan solo pueden estar conectados uno o dos dispositivos, de lo que solo uno puede ser maestro, también conocido como máster, teniendo obligatoriamente que estar configurado el otro como esclavo, también conocido como slave. El incumplimiento de esta norma provoca que el sistema no pueda acceder a los dispositivos y por lo tanto estos no funcionen, pudiendo incluso provocar que el propio sistema deje de funcionar. Los discos suelen llevar un esquema indicativo en la pegatina. En este caso, como lo pueden ver, el máster, para configurarlo como máster, se ve lateral. Hay que ubicar un jumper en forma lateral. Y para configurarlo como esclavo, no se coloca ningún jumper y así sucesivamente. En la pegatina va dando las instrucciones de cómo conectar el master o el slave.